Un documental acerca de la discriminación y vamos a empezar con qué es la discriminación. Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. Es una situación en la que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios. Entre estas categorías se encuentran la raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico, la edad y la discapacidad. La mayor parte de los países practican la discriminación contra extranjeros y otras minorías dentro de sus fronteras. Esta discriminación puede ser por razones de religión, por razones de raza o por razones de sexo. La legislación debería de ser medio para combatir la discriminación. La discriminación aumenta de forma considerable en periodos de recesión económica, en donde la población vuelca su insatisfacción sobre los grupos étnicos o religiosos. Las raíces de la discriminación. El racismo y la xenofobia son problemas graves que tienen planteados en la actualidad de Europa y España. El racismo es discriminación por raza y xenofobia es discriminación por nacionalidad. La discriminación es un tema que existe mucho antes de que la palabra se crease. Esquemáticamente se puede decir que la discriminación es una conducta injusta contra un grupo humano determinado. Discriminar a un grupo social consiste en privarle de los mismos derechos que disfrutan los grupos sociales. La discriminación es un fenómeno de relaciones intergrupales, de relaciones entre diversos grupos sociales y tiene sus raíces en la opinión que un grupo tiene sobre otro grupo. Los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada de la esencia del hombre y se atribuyen a sí mismos características o virtudes que los ubican en un escalón más arriba. Desde esa altura pueden juzgar al resto de los individuos por cualidades que no hacen a la esencia de estos. Muchas veces este rechazo se manifiesta con miradas odiosas, con la falta de aceptación en lugares públicos, trabajos o escuelas. La intolerancia, el rechazo y la ignorancia son determinantes para el nacimiento de conductas discriminatorias. Una de las formas más denigrantes de discriminar a una persona es por considerarla social o culturalmente inferior, es la esclavitud. Desde los tiempos más remotos, el esclavo se definía legalmente como una mercancía que el dueño podía vender, comprar, regalar o cambiar por una deuda, sin que el esclavo pudiera ejercer ningún derecho u objeción personal o legal. Hay varios tipos de discriminaciones: racismo, xenofobia, homofobia o rechazos a orientaciones sexuales distintas mayoritarias, discriminación a personas discapacitadas o enfermos, discriminación a las mujeres, machismo, discriminación según el trato social, discriminación religiosa y discriminación positiva. Por lo general, la mente humana prefiere pensar por medio de estereotipos, categorías y prejuicios conducentes al hecho de medio discriminatorio, cuando se aplican estas opiniones estereotipadas a otros grupos. La discriminación en la vejez. Es importante destacar que en la vejez se viven agudos procesos de exclusión, que se expresan fundamentalmente en indicadores de pobreza y rezago social. La discriminación por género o preferencia sexual. En México sigue habiendo una alta presencia de actos discriminatorios en contra de las mujeres por el hecho de serlas. Esto se puede apreciar en los niveles salariales y en el tipo de cargos que ocupan en los empleos que se tiene acceso. Los datos que se han consignado en distintos estudios destacan que al menos 7 de cada 10 mujeres han vivido actos de violencia de género en algún momento de sus vidas, que 8 de cada 10 ganan menos que sus contrapartes masculinas. La discriminación y la discapacidad. Otro grupo que es rechazado es el de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o necesidades especiales. Debe decirse que ocupan el menor porcentaje de personas ocupadas en el sector laboral. También está la discriminación que se ejerce en contra de personas que manifiestan abiertamente su preferencia no heterosexual. La discriminación por homofobia. La homofobia es una enfermedad psicosocial que se define por tener odio a los homosexuales. Pertenece al mismo grupo que otras enfermedades parecidas, como el racismo. Durante los últimos años, a favor de los derechos de los gays, se han trabajado para conseguir una mayor aceptación de homosexualidad por parte de la opinión pública y en la legislación. Una frase que nos debe quedar clara es que uno vive preparado para la lucha. La discriminación se basa en las diferencias de ingresos o de clase, pero no de raza. Una nueva ley prohibiría impedir el acceso al público a los elevadores por motivos de raza, sexo, color, origen, condición social, edad, incapacidad o enfermedad. La discriminación racial está muy
arraigada en nuestras estructuras sociales y mentales. Está llena de estereotipos y perjuicios nacionales. La discriminación racial late en nuestro interior cada vez administrativos, existencia sobre todo la superior esencial de unos sobre todos, ricos y pobres, blancos y negros, hombres y mujeres, cultos e ignorantes, adultos y niños, europeos y africanos. Todo lo divide y separa y genera una discriminación. Discriminación a las mujeres. El machismo es una discriminación sexual de carácter dominante adoptada por los hombres. La discriminación sexual es una de las más arraigadas en nuestra sociedad, sin duda por sus procedentes históricos que se asientan sobre una base difícil de echar abajo. La discriminación sexual hacia las mujeres tiene un carácter histórico, puesto que a lo largo de los tiempos se observa que ha habido una gran discriminación, ya que las féminas no podían alcanzar ni cargos políticos e incluso en algunos sitios no podían salir a la calle sin su marido ni tener un trabajo remunerado. La discriminación a discapacitados y enfermos. Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades consideradas por otras personas como totalmente normales, como viajar en transporte público, subir escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el mayor reto para los discapacitados ha sido convencer a la sociedad que no son una clase aparte. La casta está regida por una reglamentación de tipo religioso. La clase social se diferencia de ellas en que está regida fundamentalmente por una ordenación de tipo económico. En la mayoría de los países, entre un país y otro, las desigualdades en cuanto a capital, ingresos, sanidad y educación son cada vez muchísimo mayores. Las minorías son discriminadas solamente por ser menores en cantidad, pero habría que pensar qué pasaría si, por ejemplo, la mayoría de las personas fueran negras y solo un porcentaje de la población mundial fuera blanca. Entonces se cambiarían los roles, lo que significa que los negros son discriminados solo por ser una minoría y no por ser inferiores. Sería bueno que alguna de las personas que discriminan a los otros por ser diferentes fueran distintos a los demás, solo por un día, para que entendieran la humillación a la que ellos deben someterse cotidianamente. La discriminación y el derecho, aunque en general significa acción y efecto de separar o distinguir unas cosas de otras, en derecho el término hace referencia al trato de inferioridad dado a una persona o grupo de personas por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de filiación o ideológicos, entre otros. La diferenciación según el estrato social está en clase social, sociología, que es un término que indica un estrato social en una sociedad y un estatus correspondiente. El sistema define a las personas y a los grupos según en cuanto a 4 parámetros: su procedencia, su trabajo, el tipo de personas con quien pueden contraer matrimonio y otros tipos de derechos y deberes rituales propios. La discriminación de los negros está presente en cada momento de sus vidas para recordarles que la inferioridad es mentira, que solo acepta como verdadera la sociedad que los domina. Martin Luther King. No es cuestión de discriminación, sino de respeto. Ame al prójimo, si no puedes, por lo menos respétalo. Un documental acerca de la discriminación.